A ver, llevamos décadas sabiendo que nuestro ADN es básicamente el manual de instrucciones de lo que somos. El problema es que, hasta ahora, era como leer un libro con muchas páginas borrosas o directamente ilegibles. Hoy vamos a desgranar un estudio que es un auténtico bombazo, porque por fin nos da una imagen nítida, de alta definición, de nuestro mapa genético. Y lo que revela sobre nuestros rasgos, desde la altura hasta la inteligencia, es, bueno, bastante sorprendente. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Nacemos así o nos hacemos? La ciencia intenta responder a esto con un concepto clave, la heredabilidad. Pero cuidado que aquí hay un matiz súper importante que hay que entender bien. No estamos hablando del destino genético de una persona. La heredabilidad nos dice qué parte de las diferencias que vemos en un rasgo, por ejemplo la altura, entre toda la gente de una población, se debe a sus diferencias genéticas. Venga, pues esta es la hoja de ruta. Primero, sentamos las bases con el concepto clave. Luego, nos metemos en un misterio científico de los buenos. Después, vemos el estudio que lo resuelve todo, nos paramos en los hallazgos sobre inteligencia y educación, que tienen miga, y acabamos mirando a lo que viene ahora. Vamos al lío. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para entender la magnitud de lo que se ha descubierto, primero tenemos que tener clarísima una pieza fundamental del puzzle, que es exactamente eso de la heredabilidad. Insisto en esto porque es fundamental. Si decimos que la altura tiene una heredabilidad alta, no significa que tu altura esté escrita en piedra por tus genes. Significa que, si miramos a miles de personas, la mayor parte de las diferencias de altura entre ellas se explican por sus diferencias genéticas. Es una estadística sobre un grupo, no una profecía personal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque durante años los genetistas se han topado con un muro, un agujero enorme en su conocimiento, un enigma que se conoce como la heredabilidad perdida. La situación era la siguiente. Por un lado, teníamos los estudios con familias, sobre todo con gemelos, que decían clarísimo que muchos rasgos tenían un componente genético enorme. Pero, por otro lado, cuando los científicos iban a mirar el ADN directamente con la tecnología de la época, encontraban solo una pequeña parte de esa influencia genética. Había una brecha gigantesca entre lo que se esperaba encontrar y lo que se encontraba de verdad. Era como si te dijeran que en un libro está la receta de la Coca-Cola, pero al abrirlo te faltan el 90% de las páginas. Se sabía que la información tenía que estar ahí, en alguna parte, pero no había forma de leerla. Y claro, resolver esto era clave para entender de verdad desde enfermedades complejas hasta los rasgos que nos hacen únicos. Y con esto llegamos al presente. Vamos a ver cómo un estudio recién publicado en la revista Nature ha logrado por fin llenar ese vacío. Este es el avance que cambia las reglas del juego. Lo primero, ojo a la escala. No estamos hablando de unos pocos cientos de personas. El estudio ha analizado los genomas completos de casi 350.000 personas del Biobanco del Reino Unido. Es una cantidad de datos simplemente descomunal, lo que le da una potencia estadística brutal. Y aquí está el truco, la tecnología. Los métodos de antes eran como mirar un mapa de España que solo te enseña las autovías. La secuenciación del genoma completo, o WGS, es como tener Google Maps con Street View. De repente, no solo ves las autovías, sino cada carretera comarcal, cada calle y cada camino de tierra. Te permite ver las variantes genéticas raras que antes eran totalmente invisibles. Y aquí está el gran titular. De media, para los 34 rasgos estudiados, esta nueva visión de alta resolución ha conseguido explicar el 88% de la heredabilidad que se esperaba encontrar. ¿Qué significa esto? Que la famosa heredabilidad perdida ha sido encontrada en su mayor parte. El misterio está básicamente resuelto. Ahora, lo interesante de verdad es ver el desglose, dónde estaba escondida toda esa información. Si nos fijamos, la mayor parte, ese 68%, viene de variantes genéticas comunes, las que ya se podían estudiar más o menos bien. Pero la clave del misterio, la pieza que faltaba, está en esa porción azul, un 20% que viene de variantes raras. Ellas eran una parte enorme de esa materia oscura genética. Perfecto. Pues ahora vamos a meternos en uno de los hallazgos más interesantes y, la verdad, con más matices de todo el estudio. Tiene que ver con rasgos cognitivos, en concreto con el nivel educativo alcanzado y la inteligencia fluida. Primero, para poner las cosas en perspectiva, como vemos en el gráfico, la heredabilidad total del nivel educativo es de un 35%. Es un dato importante, sin duda, pero se queda pequeño si lo comparamos con el 71% de la altura. A simple vista podría no parecer para tanto, pero ¿dónde está lo especial entonces? Pues la clave no está en el cuánto, sino en el cómo, en el de dónde viene esa influencia genética. Y esta cita del propio estudio lo dice todo. De todos los rasgos que analizaron, el nivel educativo fue el que más dependía de esas variantes genéticas raras que antes no podíamos ver.
Y aquí está la cifra que lo demuestra todo. Un increíble 43% de la heredabilidad del nivel educativo se explica por estas variantes genéticas raras. Para que nos hagamos una idea, en la mayoría de los otros rasgos esta cifra es muchísimo más baja. Es una proporción altísima, fuera de lo común. Entonces, vamos a resumir esto, que es el punto crucial. Lo que hace especial a la genética de los rasgos cognitivos no es la cantidad total de influencia genética, sino su arquitectura. Mientras que muchos rasgos físicos, como la altura, se construyen con la suma de miles de variantes comunes, cada una con un efecto minúsculo, la inteligencia y el nivel educativo dependen de forma desproporcionada de variantes genéticas mucho menos frecuentes. Esto podría ser una pista sobre presiones evolutivas diferentes para el cuerpo y para la mente. Nos obliga desde luego a pensar de otra manera sobre cómo se construyen nuestros rasgos más complejos. Vale, y con este mapa genético casi completo sobre la mesa, ¿qué viene ahora? ¿Qué significa todo esto para el futuro de la genética? Vamos a quedarnos con 3 ideas principales. La primera, el gran misterio de la genética de las últimas décadas está, en su mayor parte, resuelto. La segunda, hemos descubierto que las variantes raras son muchísimo más importantes de lo que se creía, sobre todo para ciertos rasgos. Y la tercera, esto nos sugiere que ya hemos identificado las grandes zonas calientes del genoma. Los descubrimientos que vengan ahora seguramente añadirán detalle dentro de estas áreas que ya conocemos. Y aquí es donde todo cobra sentido práctico. Entender que rasgos distintos, como los físicos y los cognitivos, tienen recetas genéticas diferentes, nos va a permitir crear modelos de predicción genética mucho más afinados. Y esto es importantísimo no solo para curiosidades como la altura, sino para poder desentrañar la base genética de enfermedades muy complejas, desde la esquizofrenia a las enfermedades del corazón. Este avance en realidad no es un punto final, es un nuevo punto de partida, y nos deja con una pregunta fascinante en el aire. Ahora que tenemos este poder para leer nuestro código genético con un nivel de detalle que era impensable hace nada, ¿qué nuevas preguntas y, sobre todo, qué nuevas responsabilidades se abren para la ciencia y para toda la sociedad? El libro de nuestro genoma está más abierto que nunca. La cuestión ahora es qué decidimos leer en él.